más importantes en este simposio guarda relación con el tema de la equidad y, por tanto, muchísima relación con mejorar la calidad de vida en la población. La señora María Milagro Muñoz Bonilla, a mi derecha, el señor Eric Quiroz del MAC y el señor José Fabio Ureña Gómez. Entonces, parece ser que las damas primero y le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Quiero iniciar, aunque ya la viceministra lo hizo, con un agradecimiento al programa Eurosocial por todo el apoyo que ha estado brindando a este proceso que está en construcción, como lo dice nuestro logo, y asimismo a las instituciones, a las organizaciones que se hicieron presentes hoy. Nosotros invitamos sector público, federaciones de municipalidades, sector privado, pero también hicimos una invitación muy cordial a los representantes de los partidos políticos. Ellos gobernarán este país a partir del 2014 y queremos incidir en este tema y darle sostenibilidad. Así que a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, voy a empezar con la presentación. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Brindar algunos elementos sobre la práctica de la planificación regional en Costa Rica que sirvan de referente para la discusión, reflexión y análisis que estamos desarrollando el día de hoy y el día de mañana. ¿Por qué es importante la planificación regional? Esta es la guía de mi presentación. ¿Cuándo se inició el proceso? ¿Por qué no se logró consolidar? ¿Cómo se está abordando el proceso actualmente? ¿Cuál es la organización para llevar a cabo el proceso? ¿Cuál es el enfoque y qué acciones estamos haciendo? Pero también cuáles son los retos y nuestras expectativas. ¿Por qué es importante hablar de planificación regional? Y esto me lleva a los elementos de diagnóstico. Ya he sabido que Costa Rica tiene indicadores de primer mundo en algunos temas. Pero cuando hacemos una desagregación a lo interno y vemos esas estadísticas a lo interno del país, es otra la Costa Rica de la que estamos hablando. Estamos hablando de inseguridad ciudadana, que ya no solo es en el centro del país, de altos niveles de pobreza en las regiones periféricas, la inversión está concentrada en la meseta central. Hay una debilidad institucional en la toma de decisiones, hemos avanzado en presencia de instituciones, pero las decisiones se siguen manejando desde el nivel central. Tenemos una ausencia en los niveles regionales de planificación de largo plazo, tenemos una deficiente infraestructura vial, hay una ausencia de planes de ordenamiento territorial a escala local y a escala regional, y en esto probablemente Fabio se va a referir con mayor amplitud. Pero también tenemos una riqueza en la presencia institucional, pero una desarticulación. Y esto, las mismas instituciones que tienen presencia en la región no lo dicen. Hay una falta de integración en esos diferentes niveles de planificación. Tenemos un nivel de planificación local, un nivel regional y un nivel nacional, y ahí falta articular esos espacios. Pero también tenemos potencialidades. Puertos, aeropuertos que fomentan el desarrollo de actividades económicas. Costa Rica es conocido por la protección a sus recursos naturales, una producción agropecuaria de exportación y de consumo local, un país pequeño con opciones de turismo de playa, turismo de montaña, turismo de investigación, que se convierte en la primer fuente de ingresos a este país. Un recurso humano comprometido con el desarrollo de las regiones, y creo que va más allá. Tenemos cuadros institucionales, cuadros de organizaciones con gran preparación y además con vasta experiencia en trabajos en sus regiones. La capacidad organizativa, tenemos asociaciones de desarrollo, tenemos juntas de salud, tenemos organización alrededor del sector educación, una alta cobertura de servicios públicos. Los servicios públicos en este país llegan casi que al lugar más recóndito. Y tenemos una buena interconexión vial a lo interno de los espacios regionales. Bueno, nos remontamos a la década del 70, es cuando se empieza a analizar el tema y siempre vemos como una respuesta a esas desigualdades centro-periferia.
El doctor Nun fue extenso en el estudio y en lo que se hizo en ese momento. Origen de eso tenemos 6 regiones de planificación. Al inicio de esta administración se encontró una división que iba de más de 6. El ministerio, consciente de que esto tenemos que revisarlo y hacer ajustes en algunas, tal vez en otras no, pero hicimos un retomar nuevamente a lo que había y lo que tenía referente técnico. Entonces hubo una consulta a la Procuraduría General de la República y se elimina la ley que creaba Heredia como región sin ningún estudio técnico, igual la región Cartago. Entonces regresamos a las 6 teniendo claridad de que tenemos que revisarlo y que hay demandas del sector público de que no se ajusta a sus necesidades. En el marco del Sistema Nacional de Planificación le corresponde a Mideplan la rectoría en el tema de la planificación regional. ¿Qué limitó ese proceso inicial que en algún momento llegó a tener, llegó a cumplir a las regiones un rol muy importante? Bueno, hubo una ausencia de política nacional de desarrollo regional. Hay restricciones en el gasto público, hubo ausencia de instrumentos de seguimiento y evaluación, los planteamientos regionales no tuvieron eco en el ámbito de las instituciones nacionales, una centralización en la toma de decisiones y tendencias internacionales de restricción al gasto y de las inversiones en el sector público. Bueno, llegamos a la presente administración y desde el primer día hay un anuncio de que Mideplan reposiciona el tema del abordaje regional en cumplimiento a lo que le establece la ley, pero también en un convencimiento político, además del técnico, pero el político era el que pesa para tomar las decisiones técnicas, de que debíamos reposicionar el tema, de que era importante dar las desigualdades que representa el país. Y entonces así lo vemos plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, y la presidenta, el día que presenta el Plan Nacional de Desarrollo en el Teatro Nacional, se refiere al tema. Ya Mideplan venía caminando, ya veníamos haciendo toda la parte organizativa. Bueno, el objetivo del proceso es dirigir y coordinar procesos integrados de planificación y desarrollo regional que contribuyan a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, con criterios de equidad territorial, respetando particularidades culturales y aprovechando las sinergias territoriales. En consecuencia, esperaríamos fortalecer la capacidad de Mideplan para poder incidir en la transformación económica, productiva y social de las diferentes regiones del país. O sea, el fin principal, el fin último es mejorar las condiciones de vida de la población. Somos un instrumento para poder hacer eso, no somos el fin en sí mismo. ¿Qué principios orientadores en esta nueva etapa de abordaje regional, en una realidad compleja, en una lectura de procesos anteriores y de realidades muy diferentes de otros procesos? Un desarrollo humano sostenible, inclusive, con equidad territorial y pertenencia cultural. Participación ciudadana, concertación y transparencia. Tenemos que hacer mucho trabajo en la concertación en los espacios regionales, hay cantidad de organizaciones, de propuestas y tenemos que concertar. Una aproximación de los servicios institucionales a los ámbitos subnacionales. Y en esto me quiero detener un momento porque esto es importante para nosotros. En épocas pasadas y probablemente como le pasa a muchas instituciones y algunas de las que están presentes aquí o van a estar mañana, Mideplan tenía una área de planificación regional que atendía funciones muy propias. Ministerio Rector de la Cooperación Internacional, Ministerio Rector de la Inversión Pública, un fondo de preinversión y así algunas otras funciones tan sustantivas como el fortalecimiento del sector público. En las regiones, ese servicio del Ministerio de Planificación no llegaba. O sea, nosotros estamos haciendo un ejercicio al interior de nosotros de acercar nuestras competencias y nuestros servicios a las regiones. Empezar por nosotros es también decirle al resto del sector público se puede. Sabemos que tenemos que empezar paso a paso y que lo hemos ido haciendo gradualmente, pero queremos al usuario nosotros empezar a decirle no tiene que ir a San José para empezar a hacer los trámites. No es solo llegar a hacer planes y decirle por dónde viene el desarrollo de la región, sino trasladar
todos los servicios que presta el ministerio y ponerlos al servicio de los ciudadanos desde nuestras oficinas regionales. A este país ha entrado cualquier cantidad de cooperación internacional. No tenía Mideplan un referente técnico para poder organizar esa cooperación internacional. No es que lo tengamos ya, pero tenemos un norte. Hemos hecho un trabajo muy fuerte en preinversión, en divulgar un fondo tan importante y ponerlo al servicio del desarrollo regional. Y así hemos ido trabajando con las diferentes áreas de Mideplan. Gestión por resultados, incorporando el componente de evaluabilidad, rendición de cuentas, retroalimentación, o sea, seguimiento a estos procesos. Y una confluencia de políticas nacionales y demandas territoriales. Y ojalá la demanda territorial sea la que alimente esa política nacional. Un fortalecimiento de la gestión del Estado en esos espacios regionales y locales, articular las propuestas de desarrollo, hay multiplicidad de propuestas y tenemos que articularlas, fortalecimiento de la capacidad de gestión de las instancias que existen. Obviamente, un proceso de estos para nosotros no es legítimo si no pasa por los gobiernos locales, eso es nuestro segundo nivel de gobierno. Y transversalizar temas como género, desarrollo humano, ordenamiento territorial, cambio climático y gestión de riesgos. Esta es la estructura que el ministerio decidió en base al decreto 16068 y al día de hoy, hasta hace 2 meses, logramos abrir nuestra última sede, que es la sede de la región Huetar Caribe. Funciones, y voy a leer tal vez algunas, las más importantes que quedan plasmadas. Algunas de estas las hemos estado cumpliendo y otras sabemos que tenemos que encaminarnos a ellas. El proponer una política de planificación de desarrollo de las diferentes regiones del país. Tenemos que aspirar a tener políticas territoriales, políticas regionales y no solo políticas nacionales. Coordinar y facilitar lo que estamos haciendo ahora, el seguimiento de planes regionales de desarrollo, articular acciones para generar empleo, entrarle al tema de actualizar un sistema de indicadores regionales e ir a estadísticas más desagregadas, fortalecer todo el proceso de desconcentración del ministerio. Bueno, algunas de las acciones, la apertura de las oficinas regionales, que llevó su tiempo y obviamente sus recursos. El ministerio también ha apostado, no solo desde ahora lo retoman los equipos regionales, a la formación de planes cantonales, y aquí me quiero detener también otro poquito. Es un espacio que se ha abierto para la ciudadanía. Empezó con apoyo del PNUD, el proyecto FOMUDE, y ahora lo estamos continuando con fondos de preinversión. Queremos dejarle a los gobiernos locales, pero también integrarlo en nuestros planes regionales de desarrollo, qué piensa la gente, cómo la gente ve el desarrollo de su comunidad. No solo planes hechos por los técnicos o la convocatoria de todos los actores, sino cualquier ciudadano. Y en eso hemos avanzado, estamos en la última etapa, que nos faltan 32. Luego, también hemos trabajado muy fuertemente, la ley de transferencia de competencias nos marca al inicio de esta administración que Mideplan tiene el deber de velar por y asesorar a los consejos cantonales de coordinación. Es una figura que no existía, es una figura que le da al alcalde la potestad de convocar al sector público de su cantón para empezar a tener una planificación más ordenada. En esto nosotros somos promotores, asesores, lo que no podemos es obligar a ningún alcalde, y hemos avanzado. Prácticamente hay regiones donde ya nosotros hemos cubierto los consejos cantonales en la totalidad de las regiones. Claro, es hacerlos y es fortalecerlo, y poco a poco vemos alcaldes que se convencen del proceso y nos piden nuestro apoyo. El inicio del proceso de formulación de planes regionales ya lo hemos empezado en cada una de las regiones. Señalé las más fuertes, nada más. Bueno, a manera de conclusión, el actual proceso contempla y retoma, porque no todo lo que se llevó a cabo antes fue malo. Tuvimos instrumentos muy interesantes y cuando vamos a otros países y vemos que lo continuaron, nosotros decimos los pudimos haber perfeccionado, dieron resultados. Otras cosas tenemos que adecuarlas porque el país cambió, es otra realidad, es compleja. Entonces esto ha sido una mezcla de instrumentos importantes y de experiencias aprendidas y también de nuevos retos que tenemos. Bueno, retos. Planes regionales incidiendo realmente en el desarrollo nacional y regional, no es hacerlos por hacerlos. Lograr un esquema de división territorial con una amplia aceptación de los diferentes actores.
Aquí nosotros desde hace un año estamos en conversaciones, y más que conversaciones tenemos un proyecto redactado con la Universidad de Costa Rica. No tenemos oídos sordos a las quejas de las instituciones, estamos claros de que hay regiones donde nosotros deberíamos de hacer ajustes, pero queremos un estudio técnico. Articular los diferentes procesos y actores participantes para mejorar la eficacia del Estado y contribuir a una mejor gobernanza regional. Hace unos años que Mideplan participaba en estos procesos, era diferente. Ahora tenemos instituciones tan importantes como el INDER, tenemos al MIBA con la Rectoría del Ordenamiento Territorial, pero tenemos una gran cantidad de actores en las regiones, público, privado, que necesitamos concertarlos. No tenemos un espacio de gobierno regional y ahí tenemos también que hacer algo con la gobernanza regional. Entonces, el reto no es un reto fácil, son regiones cambiantes. Después de tantos años y ante la necesidad fueron surgiendo organizaciones que tenemos que respetar y tenemos que trabajar en esa nueva complejidad. Y lo más importante, darle valor agregado a lo que nosotros vayamos a direccionar desde Mideplan. Y tenemos que construirlo con los actores. Como lo decía el doctor Nun, no desde el escritorio como se hizo hace un tiempo, sino de abajo hacia arriba. Promover la coordinación y fortalecimiento del régimen municipal para estimular el desarrollo local participativo. Crear alianzas público-público y público-privadas para poder mejorar la capacidad de respuestas a los problemas. Solo el gobierno es difícil. ¿A qué aspiramos? A un país más equitativo y solidario, a la sostenibilidad del proceso, a un fondo de desarrollo regional que acompañe los planes, a una política nacional de planificación nacional que coexista con las políticas nacionales, a que las instituciones tengan presupuestos regionales y a que nosotros logremos una gobernanza regional en esta multiplicidad de actores que tenemos en las regiones. Tenemos una base muy fuerte del sector público, tenemos en el nivel local gobiernos, ahí están muy bien identificados, pero en el nivel regional lo que tenemos es eso, un espacio de coordinación regional nada más. Y ahí tenemos que tener ya una respuesta que vaya más allá de la coordinación. Bueno, esos serían mis aportes por el momento. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Mideplan por la invitación y poder compartir de manera muy resumida con ustedes un poco de cuál ha sido el principal impacto que ha tenido el proceso de regionalización en los servicios de extensión agropecuarios en Costa Rica, que son prácticamente tan viejos como la existencia del ministerio. Tal vez vale la pena o iniciar con una pequeña reflexión sobre cuál es el nivel de importancia que tiene el sector agropecuario y este nivel de importancia que tiene para la economía costarricense, por lo que básicamente justifica es que el ministerio tenga una cantidad importantísima de oficinas, porque prácticamente tenemos agricultura de frontera a frontera, de costa a costa, ¿verdad? Y ese nivel de atomización que existe en el sector agropecuario pues obliga a que las instituciones, en este caso el Ministerio de Agricultura, tenga de igual manera un nivel de participación y de representación prácticamente en todas aquellas zonas donde existe agricultura, por los niveles de demanda que tienen los agricultores y las actividades productivas. De toda esta información que ustedes pueden ver ahí, vale la pena y que no aparece acá representado, es que en el caso del sector agropecuario, si bien es cierto, vamos a hacer un censo en el 2014 para determinar cuántos productores tenemos, que hay 30 años de no tener censo agropecuario, pues básicamente estamos hablando cerca de unos 250,000 productores en términos generales que están distribuidos en todo el territorio nacional. No se escuche bien. Que básicamente son todos los que participan de manera directa, digamos, en la producción. Como ustedes pueden ver acá, el sector agropecuario es altamente heterogéneo. Ese nivel de heterogeneidad que tiene el sector agropecuario, pues también obliga a que la institución tenga una gran cantidad de servicios y una gran cantidad de especialistas en diferentes campos. Tenemos productos de exportación que normalmente son atendidos por los compañeros del Servicio Fitosanitario del Estado, que a ellos básicamente les corresponde todo lo que tiene que ver con las certificaciones internacionales que solicitan los socios comerciales, especialmente todo lo que tiene que ver con la parte de plagas y enfermedades.
e igualmente los compañeros del Servicio Nacional de Salud Animal, que tienen que dar las certificaciones para las exportaciones de los productos pecuarios que van a los diferentes mercados. Tenemos otros productos que van al mercado interno, algunos de ellos de alto nivel de importancia y también de vulnerabilidad o de sensibilidad, como pueden ser el caso de los productos hortícolas. Tenemos otra gran cantidad de productos en los cuales no somos autosuficientes, dependemos para abastecer el mercado local de una gran cantidad de socios estratégicos comerciales de otros países de los cuales proveemos el mercado interno, y también tenemos productos agrícolas que del todo el país no produce y que tenemos que importar. De igual forma, digamos, el sistema de control y verificación de la calidad y sanidad de los productos funciona a la inversa, ¿verdad? Tenemos que verificar que efectivamente todos estos productos vengan libres de patógenos y de agentes que puedan causar problemas, y una gran cantidad de productos de autoconsumo, algunos de ellos principalmente lo que tiene que ver con agricultura familiar, atendidos en parte por el Ministerio de Agricultura. Entendiendo esta complejidad, podemos ver cómo el sector agropecuario tiene una multiplicidad de variables que le afectan positiva o negativamente, entre ellos la variabilidad climática o el cambio climático que está haciendo estragos en la agricultura a nivel mundial, y efectivamente pues eso también cambia la forma de poder nosotros hacer o de dar el servicio de extensión, porque hay que incorporar variables que hasta hace muy pocos años, incluso en las mismas universidades y en las carreras agropecuarias, ni siquiera estaban contemplados estos temas, ¿verdad? Entonces, hay todo un proceso de reinventar, digamos, al extensionista, de tal manera que tenga elementos nuevos para que pueda dar este servicio a todos los productores. Y como ustedes pueden ver, evidentemente la globalización, la apertura, el establecimiento de los acuerdos de libre comercio, los incrementos de la productividad y la competitividad tienen implicaciones muy importantes para el quehacer del sector agropecuario. Adicionalmente, hay factores, evidentemente con el nivel de globalización que tenemos, factores externos que también afectan el mercado a nivel mundial y tienen implicaciones a nivel interno, como es el crecimiento económico y el crecimiento de la clase media en países en vías de desarrollo especialmente, la innovación, el desarrollo tecnológico, el valor del dólar, la producción de biocombustibles, el papel del comercio, precios de la energía y de los insumos, cambio climático y desarrollo tecnológico. Todas estas variables modifican la forma como nosotros tenemos que trabajar a nivel de las comunidades y de esa clientela altamente heterogénea. Desde ese punto de vista, el servicio de extensión ha pasado por dos procesos importantes en el Ministerio de Agricultura. En la década de los 80 y a inicio de los 90, pues básicamente el servicio de extensión tuvo un enfoque de desarrollo bajo sistemas agrícolas. Aquí se dio un énfasis muy importante a los temas de productividad, como por ejemplo el programa de incremento de la productividad agrícola, el PIPA, con un enfoque productivista. Aquí pues básicamente no había un rostro social, no había pensar en el productor, sino básicamente en cómo podemos tener una agricultura que cada vez sea más productiva en términos agronómicos. Con un énfasis importante en la diversificación de la agricultura costarricense, haciendo un trabajo muy importante en el soporte de los cultivos no tradicionales, el fortalecimiento y creación de los centros agrícolas regionales para que posteriormente se transformaron en las direcciones regionales del Ministerio, el tema de integración en áreas de investigación y transferencia tecnológica. La investigación tradicionalmente no ha estado regionalizada, sino básicamente ha estado centralizada, al igual que los servicios de salud animal y de salud vegetal. El único servicio que ha estado regionalizado desde el inicio ha sido el servicio de extensión. Y esto ha sido un proceso, digamos, un poco complejo para la misma institución. El desarrollo también de proyectos de desarrollo rural integrado, la regionalización de los programas y todo el trabajo del extensionista con énfasis en una asistencia técnica a nivel de producción. A partir de la década de los 90 y hasta la fecha, pues básicamente se ha cambiado el enfoque de extensión a un enfoque participativo, donde hay una mayor ejecución y evaluación con base en los trabajos grupales. Empieza a tener un mayor sentido de trabajar con comunidades, trabajar con organizaciones, trabajar con territorios,
de una forma más ordenada, hay una mejor participación o una mayor participación de los productores, se hace una adaptación tecnológica participativa que le permite a la institución acomodarse, digamos, a los cambios del entorno, se integra todo el conocimiento de los productores con el conocimiento técnico, se registra también información técnica y se integran los servicios. En este proceso de integración de servicios, las direcciones regionales del ministerio, que en este caso son 8, a diferencia de las direcciones o de las regiones que tiene Mideplan, tenemos 3 que funcionan a nivel central, el resto son muy similares a las que Mideplan tiene en este momento, y básicamente en esas direcciones regionales, además del servicio de extensión, el resto de los compañeros y de los servicios del sector agropecuario también han ido regionalizando parte de sus servicios. Es más, algunas otras instituciones que no tienen que ver con el sector agropecuario también han utilizado parte de la plataforma y la infraestructura del Ministerio de Agricultura para también abrir operaciones a nivel regional. Mideplan es uno de esos casos donde tenemos participación, digamos, o se facilitan a través de convenio espacios en las oficinas para que se puedan ir integrando también otras instituciones que no han estado participando, digamos, o que no han tenido la regionalización en la infraestructura, de tal forma que puedan abrir servicios también fuera o que no estén centralizados a nivel nacional. En esta etapa también se ha hecho todo un ordenamiento del proceso de extensión agropecuaria, básicamente hay todo un diagnóstico de planificación y evaluación sobre la función de los resultados, con un sector muy dinámico, muy cambiante, con un entorno muy dinámico y muy cambiante, también hay que ir haciéndole ajustes a este ordenamiento. Cada una de las direcciones regionales tiene varias oficinas locales, tenemos 86 oficinas locales, básicamente que funcionan en todo el territorio nacional, y eso también le ha permitido no solo el servicio de extensión, sino a otras instancias del sector público agropecuario utilizar el servicio de extensión para múltiples propósitos. Uno de esos casos es las encuestas que se hacen para el Banco Central, que se organizan a través de la Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario, pero que el trabajo de campo básicamente lo hace extensión por tener esa cobertura y ese conocimiento, digamos, de la realidad territorial donde se ejecutan los diferentes trabajos. Y se han desarrollado diferentes proyectos y programas que básicamente le han venido a dar soporte o sustento, digamos, al quehacer del Ministerio de Agricultura. Uno de los más recientes tiene que ver con el Plan Nacional de Alimentos en la administración anterior, donde, como ustedes recordarán, la crisis del 2008, la crisis mundial del 2008, pues genera una alerta importante y hace reaccionar al país de tal manera que se crea un Plan Nacional de Alimentos para fortalecer la producción. La realidad del sector agropecuario es muy distinta en cada una de las diferentes regiones, así que este proceso de regionalización que tenemos nos permite fortalecer con los especialistas que tenemos, el caso de las hortalizas en la zona Cartago, por ejemplo, pero también la ganadería de leche o cultivos tropicales en las zonas de Guanacaste, por ejemplo, o de San Carlos. Recientemente, casi después de 30 años de no tener una política en el sector agropecuario bien fundamentada, a inicios de este gobierno, la señora ministra Abraham hace una propuesta e integra un proceso de consulta amplia en todas las regiones para proponer una política de largo plazo, que esta política es la política del sector agroalimentario con una visión de cara al año 2021 y donde integra pues básicamente todas las diferentes quehaceres del trabajo institucional y de las instituciones también del sector público agropecuario. La ley FODEA, la ley 7090, es básicamente la que crea el servicio de extensión agropecuario y básicamente aquí se dan todos los diferentes componentes que debe tener el Ministerio de Agricultura. En esta ley estaban los otros servicios integrados como parte de servicios del Ministerio, pero una vez de que se fueron separando los servicios sanitarios y el área de investigación, pues básicamente le queda al Ministerio de Agricultura todo un proceso de regionalización únicamente basado en el servicio de extensión agropecuario, que eso es, digamos, lo que tenemos hoy a la fecha. Y ahí vienen todas las acciones estratégicas y todo el marco legal que básicamente le da al sector agropecuario, digamos, las acciones que debemos de estar ejecutando en cada una de las diferentes regiones, independientemente de la ubicación donde tengamos, pues básicamente hay una obligatoriedad por parte de la ley de atender a los pequeños y medianos agricultores, que así lo establece la ley FODEA, como la clientela
del servicio de extensión agropecuario en cada una de las diferentes regiones donde trabajamos y, como ustedes comprenderán, también muy diversificado en su existencia, digamos, de actividad agropecuaria. Adicionalmente, hay otras acciones que la ley le da al Ministerio de Agricultura que tenemos que utilizar o que tenemos que aplicar, como es el caso de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Es una ley muy importante. Esta básicamente es el Instituto de Investigación y Transferencia Tecnológica el responsable de ejecutar el cumplimiento de esta ley. También tenemos la Ley de Agricultura Orgánica, que tiene cobertura evidentemente nacional, y efectivamente tenemos centralizado un departamento de fomento de la producción agropecuaria, pero tenemos enlaces en cada una de las direcciones regionales en este campo que nos permite de tal forma entonces generar proyectos o política a nivel central, pero a través de estos enlaces poder hacer un trabajo ordenado, digamos, a nivel de las regiones. En este caso, la Dirección Superior de Operaciones y Extensión Agropecuaria dispone de varios departamentos, entre ellos uno de producción sostenible, que es básicamente el que a su vez tiene el área de producción orgánica, tal y como lo establece la Ley de Agricultura Orgánica, donde básicamente se genera y se coordina a nivel central, digamos, las acciones en este campo, pero se replica en cada una de las diferentes direcciones regionales. Por otro lado, también está la Ley de Quemas Agrícolas. Entonces, igual hemos generado, digamos, un servicio a nivel regional. Las solicitudes para hacer quemas agrícolas controladas se tramitan directamente en las oficinas regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. No es un servicio que no está centralizado. El agricultor no tiene que venir al Ministerio de Agricultura, oficinas centrales, a hacer esto, sino que lo tramita en cada una de las diferentes oficinas que tiene el Ministerio. Dentro de la dirección superior, que es la que coordino, tenemos una estructura operativa, como les decía, a nivel regional y local. Se prestan una serie de servicios agropecuarios. Operamos a nivel de 8 regiones con una estructura muy básica donde están prácticamente los diferentes profesionales y técnicos en diferentes ramas del sector productivo, pero también incorporamos profesionales en el área de la sociología, de la economía agrícola, promoción social y en el área de administración para brindar un servicio integrado a los productores y a las organizaciones de productores que así lo requieren. Se orienta también la normativa en materia de política y principios institucionales y las metodologías de extensión, que son muchas metodologías de extensión que se pueden estar utilizando según sea el requerimiento que nos hagan las diferentes organizaciones de productores. Dentro de los servicios especializados se brinda servicios en materia de tecnología sostenible, en gestión empresarial, en el tema de comunicación, en apoyo administrativo y logístico, principalmente a las organizaciones de productores, en aspectos de índole fito y zoosanitario, en el desarrollo rural, el tema de la agricultura familiar, que es uno de los componentes importantes de la política del sector agroalimentario, el mejoramiento de vida, proyectos, fortalecimiento organizacional, agroindustria y comercialización. Como ustedes pueden ver, es una gama muy amplia de servicios que están disponibles a nivel de las direcciones regionales, y en el caso de que las agencias de servicios agropecuarios, que son estas 86 oficinas, evidentemente no van a tener especialistas en todo el campo, pues entonces se apoyan ya sea al nivel regional o a nivel central para poder requerir, digamos, o disponer de los apoyos profesionales que cada uno de ellos requiera. En términos generales, pues lo que se busca es encontrar soluciones integrales a los problemas de las agrocadenas, que es una de las metodologías de trabajo que nosotros tenemos y que nos permite poder intervenir, digamos, en las regiones. Esta es la estructura que tiene cada una de las direcciones regionales. Hay un director regional, hay una serie de agencias o de oficinas a nivel local, hay coordinadores de agrocadenas, dependiendo del cultivo, de la actividad productiva importante en cada una de las regiones, así se definen áreas, digamos, de manera distinta. Cada una de las agencias de servicios agropecuarios tiene un jefe y también tiene subalternos. Hay algunas que son más pequeñas y que son unipersonales. Y también se trabaja a niveles de coordinación, ya que el director regional, a su vez, es el director
o el coordinador y representante de la señora ministra en la región. Así que él tiene la capacidad de coordinar los comités sectoriales regionales donde participan todas las diferentes instituciones del sector público agropecuario en esa región, y también integra gobiernos locales, integra a otras instituciones que no necesariamente son del sector público, como puede ser el IMAS y otras instituciones que tienen actividad a nivel regional, y que la integración permite el desarrollo de proyectos en los cuales pues participan muchas instituciones para poder ejecutarlos de manera ordenada. Esas son las regiones que tiene el Ministerio de Agricultura. Ustedes pueden ver ahí, a nivel central pues tenemos la occidental, la oriental y la sur, básicamente con oficinas en Puriscal, en Grecia y en Cartago, que es básicamente, digamos, donde tenemos el esfuerzo concentrado a nivel central, y donde tenemos una muy gran cantidad de muy pequeños productores, lo cual pues también hace un poco complejo el trabajo de atención de cada uno de ellos. El Ministerio de Agricultura tiene una estructura bastante compleja, ya que precisamente a nivel del MAC, además del servicio de extensión, tenemos el resto de la institucionalidad del Ministerio de Agricultura. Hay servicios adscritos, como los que les he mencionado anteriormente, que es el de salud animal, sanidad vegetal y el de investigación, pero también tenemos una importante cantidad de instituciones sectoriales adscritas, como el caso de la Secretaría de Planificación, como el caso del Consejo Nacional de Producción, del INDER, que es el Instituto de Desarrollo Rural, tal vez el proceso más moderno, digamos, o la institución más moderna que tenemos dentro del sector agropecuario, era el antiguo IDA, para los que conocían el IDA. Tenemos el SENARA, el PIMA Senada, la Oficina de Semillas, Incopesca y el CONAC o Clubes 4S, que también son parte de la institucionalidad pública agropecuaria. Y están el resto de los entes públicos no estatales, no todos con servicios regionalizados, como es el caso de las corporaciones, que ustedes pueden ver ahí, son 6 corporaciones básicamente las que están trabajando. Dentro de la política de Estado, como les decía, hay agendas regionales también, y ya me ganó el tiempo, así que básicamente lo que quería era mostrarles cuáles son en este momento, digamos, los ejes de acción que se tiene en la política, y que cada uno de estos ejes de acción también hace el trabajo en cada una de las diferentes regiones. Uno de los componentes importantes de la política tiene que ver con el alineamiento institucional, y cierro con el siguiente ejemplo. Cuando tenemos que enfrentar un problema como, por ejemplo, yo no sé si están familiarizados, pero con el tema del manejo en el rastrojo de la piña, que es un cultivo que ha tenido una expansión muy importante y tiene problemas asociados a este cultivo. Y es que un mal manejo del rastrojo de esta piña produce una mosca que es muy molesta para el ganado, es muy molesta para las personas, pero que no tiene que ver con una plaga de tipo, digamos, una plaga que afecte el cultivo de la piña, sino afecta a los animales de sangre caliente. Para poder hacer un control de esta plaga o de este problema, necesitamos integrar el servicio de extensión con todo lo que tiene que ver con capacitación, con monitoreo, con seguimiento, a los compañeros del servicio fitosanitario para lo que es el control de las plantaciones del cultivo de la piña, y a la gente del Servicio Nacional de Salud Animal para que ellos efectivamente incluso tienen la potestad de poder cerrar fincas en caso de incumplimiento de las recomendaciones. Para poder atender un problema de esta naturaleza fue impresionante la coordinación que se tuvo que hacer, porque aun cuando todas las direcciones y todas las instituciones están regionalizadas, los niveles de coordinación son muy difíciles de alcanzar, ¿verdad? Y pues básicamente la señora ministra, a través de este proceso de alineamiento institucional, pues le ha facilitado, digamos, a todas las diferentes instituciones adscritas poder hacer un trabajo más coordinado en la atención de emergencias de esta naturaleza, ¿verdad? Eso es un ejemplo, digamos, de cómo a nivel regional logramos avanzar en la atención de problemas dentro del sector agropecuario. Lo dejamos ahí. Con gusto. Vamos con la tercera participación de esta primera sesión de la tarde, y estará con nosotros el señor José Fabio Ureña Gómez, del Departamento de Gestión Integrada del Territorio del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todas. En el mes de febrero estuvimos por allá en Colombia, en el Valle de Aburrá, donde se localiza
Medellín y otros municipios. Todo esto nos ha permitido ir ampliando un poco el conocimiento acerca del tema de la planificación regional y el ordenamiento territorial. Este caso específico cuenta con 10 municipios, tiene 3.8 millones de habitantes y esto básicamente es una subregión. Esto es muy interesante porque tiene casi la misma cantidad de población que tenemos acá en el GAM. ¿Cómo se plantea el trabajo regional en este caso? Ellos definen objetivos regionales. Por ejemplo, hay uno que habla sobre mejorar la calidad de vida y forjar un ambiente sano. Plantean estrategias regionales. Definen también proyectos estratégicos regionales que ya caen en el territorio específicamente. Ellos respetan la autonomía municipal, más bien tratan de fortalecer los municipios. Todos los programas y proyectos que lidera la entidad que se encarga de gestionar estos planes regionales se hacen conjuntamente y en concertación con las administraciones municipales, respetando siempre su autonomía en la toma de decisiones. Ahí vemos un diagrama que nos ejemplifica las fases y los tipos de documento que ellos establecen. Tienen un plan maestro regional donde aparecen planes estratégicos, planes de desarrollo regional, realizan talleres regionales de ordenamiento territorial específicamente y emiten una serie de directrices regionales de ordenamiento territorial. Esto va ligado con los planes de desarrollo municipal y con los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Ahí vemos lo que ellos persiguen a nivel de región. Persiguen que se dé una sostenibilidad ambiental, ahí vemos arriba, que se den servicios públicos adecuados para las poblaciones de esa región, buscar recuperar imaginarios colectivos y generar macroproyectos en la región, no solamente en cada municipio, sino proyectos macro, retomar el tema de la educación y la recreación, resolver problemas de vivienda, definir competitividad y prospectiva y algunas situaciones de dificultad que han tenido en temas de movilidad territorial. Ellos establecen 3 niveles de autoridad a nivel de región y eso es muy interesante. Hay una autoridad regional a nivel del tema de transporte, una autoridad ambiental y una autoridad que se encarga de la planificación integral del territorio. Entonces vean que muchos de los temas que tienen que ver, por ejemplo, a nivel ambiental, ellos mismos a nivel de región buscan resolverlos. Es un poco lo que hablaba ahora el profesor Nun sobre cuál debería ser la autoridad a nivel regional, por ejemplo. Ellos entonces establecen su plan. En el caso de esta región se llama Metrópoli 2008-2020. Definen dentro de ese plan, planes maestros de movilidad, planes regionales de gestión de residuos, etcétera, que resuelven esos elementos que acabamos de ver en ese mapa. Definen programas ya para el territorio, con un sistema metropolitano de áreas protegidas. El tema de educación es un fuerte para ellos, demasiado importante, mejoramiento integral de barrios y proyectos. Tienen algunos macroproyectos a nivel de región y algunos proyectos estratégicos en cada uno de los municipios que definen, por ejemplo, evitar migraciones de otros municipios al caso específico de Medellín. Entonces, más bien el municipio de Medellín busca generarle posibilidades a los otros municipios con tal de que las poblaciones no saturen sus territorios. Entonces buscan planificar de una manera integrada el territorio. Ahí se rompe con todo tipo de egoísmo y todo tipo de territorialidad marcada en los municipios y más bien supone un ejercicio de articulador para fortalecer las autonomías municipales y favorecer la gobernanza en el territorio, conviviendo, por supuesto. Ellos definen una serie de directrices a nivel de la región
en donde son herramientas para definir criterios metropolitanos de ordenamiento territorial. Entre ellos definen un documento técnico de soporte en temas diversos como los que acabamos de ver, una tabla que describe las macrounidades de planificación territorial regional y una serie de planos de propuestas ya específicas en el territorio. Pero ¿cómo se logra esto? A través de acuerdos mutuos entre los municipios que integran estas regiones. Entonces vean qué interesante que solamente por acuerdos ya logran ponerse en línea hacia definir una planificación territorial de largo plazo. Estas directrices lo que apuntan es a establecer sistemas, por ejemplo, en este caso específico, sistemas ecológicos estructurales a nivel metropolitano, suelos para la protección, producción agraria, áreas para parcelaciones destinadas a vivienda campestre, que llaman ellos, es rural, reservas metropolitanas de minerales para construcción, lo que tiene que ver con lo que llamamos nosotros acá atajos, centros de poblados rurales de interés metropolitano con posibilidades de desarrollo, etcétera. Ellos, para poder concretar esto, tuvieron que crear una ley 388 que se llama allá en Colombia, en donde a través de una serie de decretos definen una estructura organizativa que es la que va a asumir esto. Un consejo consultivo de ordenamiento territorial, un consejo territorial de planeación, que es donde ya participan instituciones del Estado, la comunidad, están estas corporaciones autónomas regionales, que son las que les hablaba, que son las autoridades que comienzan a aprobar ciertos proyectos regionales, e incluso de ciertos municipios. Luego está el Consejo Municipal, y por último el área metropolitana, que es la autoridad, hay un encargado que es como un gobernador, el que se encarga de definir qué va y qué no va. Ya entrando en el tema de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, hemos sido retroalimentados por diversas experiencias, tanto en el caso de Colombia como en el caso de Japón, de España, de Ecuador, de otras latitudes, en vista de que el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 establece que se debe construir una política nacional de ordenamiento territorial. Para esto se define un sector de ordenamiento territorial y vivienda, donde el MIVA asume la rectoría. Ahí ven ustedes las instituciones que participan. En este caso la política es una política de direccionamiento a largo plazo, es pública, retomando objetivos comunes entre las instituciones y definiendo una planificación estratégica a largo plazo. Esta política fue oficializada en mayo del 2013 por la Gaceta en el decreto 37623, por tanto está en vigencia, y la política lo que incluye son una serie de lineamientos a nivel país, y ahorita está en proceso ya de cierre la construcción del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, donde ya se definen las acciones estratégicas para un primer periodo, buscando cumplir con esos lineamientos ya planteados. Es un acuerdo de Poder Ejecutivo para la priorización de metas y acciones estratégicas, no es un plan regulador, no es un plan de manejo, no es una ley. Eso hay que tenerlo bien claro para entender de que es solamente un direccionamiento. Temas que surgieron en la política, los temas de desequilibrios regionales, de desarrollo social y económico, que en parte es lo que nos trae hoy acá. Renacimiento de la planificación urbanística, la necesidad de los planes reguladores, rescate del paisaje, la ciudad, patrimonio. Por ejemplo, la ley de planificación urbana no incluye algunos términos actuales, como por ejemplo el tema de paisaje, como por ejemplo el tema de riesgo, como por ejemplo cambio climático. Entonces es necesario comenzar a revisar este tipo de normativa. El tema de emisiones de CO2, asentamientos humanos en zona de riesgo, etcétera. Lo que conocemos, por ejemplo, de acá del GAM, ¿verdad? Un crecimiento extensivo que ya está llegando incluso a zonas de recarga acuífera, zonas muy sensibles de la ciudad.
y que es necesario tomar decisiones, no solamente acá, sino en otras regiones. Podríamos comenzar a definir lo que suceda de aquí a los próximos 20, 30 años. Aquí vemos un poquito sobre el déficit de competitividad. Voy a mostrarles más bien que me llama muchísimo la atención. Estos son datos al 2011. Vemos cómo los municipios que tienen, ahí evidentemente no se ven los nombres de los municipios, pero vean ustedes en la parte inferior cómo los que están en muy alta y alta competitividad son muy pocos, casi que son 6 municipios. El resto están en medio, bajo y muy bajo hacia arriba, en el orden. Ahí tenemos un cuadro que detalla algunos de estos. Vemos que la mayoría, si les menciono algunos, que están en muy baja, son Buenos Aires, Parrita, Sarapiquí, Siquirres. Vean qué interesante, son cantones que están en regiones que no son en la que estamos hoy acá. Ahí vemos el mapa que nos tomamos la libertad de montarlo en el Sistema de Información Geográfico nuestro, y vemos cómo lo que está en azul es lo que está con un índice relativamente bueno, y vemos en el siguiente, y vean que está casi que centralizado en el Valle Central, y vemos cómo ese era el 2006, este es 2006, este es 2011. Vean que incluso hubo una leve reducción en los que están en el Valle Central, y vean que en el resto de las regiones permanece o se empeoró la situación en el tema de competitividad. Estos son algunos de los elementos que nos han llevado a tomar ciertas decisiones a nivel de política de ordenamiento territorial para mejorar la situación de estas regiones. Vemos en cuanto al déficit de vivienda, que es el que nosotros como Ministerio de Vivienda específicamente manejamos, y bueno, aunque la situación es alarmante en la región central, con un 63.36%, vean que si sumamos las otras regiones es un 36.64%, es un número importante, más así entendiendo de que una gran cantidad de población está centralizada acá en el Valle, y no debería dejarnos de preocupar. Para la construcción de esta política se realizaron una serie de talleres que acá ustedes ven. Tuvimos participación de expertos internacionales también que nos apoyaron en el proceso. Tanta ha sido la satisfacción de los representantes internacionales que incluso nos han solicitado el documento para usarlo como estudio en Japón ahorita. Se hicieron procesos de consulta pública. Tenemos que los principios de la política son integralidad, coordinación, solidaridad, desarrollo sostenible, subsidiariedad. Algo interesante que se quiso cambiar a nivel de política pública es que vamos a tener un primer proceso de plan a 6 años. ¿Para qué? Para buscar ese traslape entre administraciones, buscando generar una continuidad, como decía temprano el señor Nun. Es necesario generar una continuidad a través de la política pública. Por tanto, no queríamos que terminando una administración viniera borrón y cuenta nueva. Entonces, se ha planteado de esa manera y Mideplan nos ha apoyado en las propuestas de este tipo. Como ejes transversales se consideraron gestión de riesgo, cambio climático, enfoque de género, enfoque de derechos. El objetivo de desarrollo que nos enmarca es procurar que el desarrollo humano de la población se logre de forma equilibrada, equitativa y competitiva en el territorio nacional mediante la correcta gestión de los asentamientos humanos y el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales con el fin de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por cuestión de tiempo, bueno, nada más explicarles que lo que se busca a través de la política es que la población, el ciudadano como centro, tenga una vivienda adecuada, un barrio adecuado, una ciudad o un área metropolitana adecuada, un sistema de ciudades, entiéndase a nivel regional, que sea adecuado para la población y por tanto el país
va a cumplir con ciertas características que mejoran la calidad de vida. Se realizaron una serie de actividades, de consulta y de trabajo, de elaboración de esta política y del plan en todas las regiones del país. Ahí contamos con la participación del IFAM, que nos apoyó en todo el proceso de consulta. Y solamente para mencionarles, los ejes estructurales de la política incluyen calidad de hábitat, que es buscar que los asentamientos humanos y su dotación y acceso a infraestructura, servicios y redes permitan a los habitantes desarrollarse de una manera adecuada. Protección y manejo ambiental y competitividad territorial, que ahorita vamos a revisarlo con el tema específico de la planificación regional. Entonces, los ejes que estructuran el eje calidad, los temas, que estructuran el eje calidad de hábitat son planificación de asentamientos humanos, vivienda, infraestructura y redes, movilidad y transporte, paisaje y participación ciudadana, que es fundamental. Si retomamos algunos elementos que se relacionan con la planificación regional, tenemos que es necesario disminuir como meta el déficit de la infraestructura y servicios de salud, educación y otros equipamientos sociales, particularmente en zonas del país con mayor rezago y donde es mayor la concentración de hogares pobres con jefatura femenina, por ejemplo. Y luego aumentar la cantidad de población que utiliza el transporte público. Estos son temas que casi que solamente a nivel regional se pueden abordar. También tenemos en el de protección y manejo ambiental lo que es manejo de cuencas y recurso hídrico, la diversidad biológica, carbono neutralidad, uso y manejo de suelos y educación ambiental, donde por ejemplo se habla como meta disminuir el porcentaje de suelo nacional en condición de sobreuso o en uso inadecuado. Como muchos saben, los terrenos del Valle Central eran uno de los más ricos a nivel agrícola, pero bueno, ya están urbanizados. Ahora hay que ver cómo se maneja y se trabaja lo que nos queda. Y por último, el de competitividad territorial, donde se busca impulsar el desarrollo e implementación de un plan de ordenamiento territorial en las 6 regiones del país. Ya hemos conversado con los compañeros de Mideplan y la idea es integrar el tema de ordenamiento territorial en los planes de desarrollo regionales. Aquí se trabaja el tema de potencial turístico, innovación tecnológica, gestión pública y de infraestructura, buscando que siempre exista esa planificación en cascada, desde un nivel nacional a un nivel regional y por último los planes locales en los municipios. Entonces, que eso genere un encadenamiento que articule un buen funcionamiento a nivel país, llegando incluso a intervenciones en el territorio muy estratégicas. Se proponen la creación de una serie de instrumentos a nivel financiero, a nivel de gestión de suelo y asociación público-privada que evidentemente van a implicar modificaciones a nivel de normativa. Se define el plan donde se establecen las acciones estratégicas que les mencionábamos, actores y roles, recursos y modelos de gestión y evaluación. En el tema de planificación regional en la política, se habla de que es necesario, ya eso se trabajó con todos los actores involucrados, es necesario realizar reformas a nivel de normativa. Evidentemente se necesita un proceso de diagnóstico y realizar una propuesta para mejorar los instrumentos de gestión a nivel regional y local, proyectos de modelos territoriales estratégicos de aplicación regional, y luego el tema que les hablaba de incorporar el ordenamiento territorial en los planes regionales, definiendo procedimientos y la incorporación del ordenamiento territorial en el tema de la construcción. Por último, ya nada más mencionarles ¿qué se espera de la planificación regional para el ordenamiento territorial? Bueno, facilitar la ejecución del desarrollo de manera conjunta y coordinada, lograr incorporar la visión de política de Estado a largo plazo y facilitar la gobernanza, fomentar la participación de las comunidades, brindar grandes posibilidades de implementación de proyectos conjuntos, favorecer la transferencia eficiente de tecnologías, entre otros. Pero bueno, los dejo hasta aquí y ahí quedamos para consultar luego.